Buenas tardes tengan todos, Dios les bendiga. Siéntense por favor. Me siento muy contento de estar con ustedes este domingo en la mañana, bueno, tanto en la mañana como ya ahorita en la tarde, y bueno, realmente todo el fin de semana ha sido de mucha bendición para mí poder compartir con el grupo de servidores, el buen grupo de servidores que se juntó para la administración y la capacitación de los días viernes y sábado, y bueno, poder compartir con una iglesia tan preciosa como ustedes, hermanos, es un enorme privilegio, ¿sí? Son la iglesia más guapa de Chihuahua, ¿lo sabían, hermanos? Los del primer servicio como que no se la creyeron mucho. Créansela ustedes, por favor. Digo, no es para desanimarlos, pero dice que ahora que nos pusieron el cubreboca, pues a los feos ya nos cubrieron la mitad, ¿verdad? Automáticamente subimos un 50% de guapura. Ya volveremos a nuestra normalidad. Me encanta ver esta clase de problemas cuando ya no hay dónde acomodar a uno más, ¿verdad? Esos son los buenos problemas que quisiéramos tener siempre los pastores, porque creemos que el deseo de Jesús es que se llene su casa, ¿verdad? De gente que le busque, que le honre, que sea salva y pueda recibir de su palabra. Como ya lo dijo su pastor, mi muy estimado y admirado presbítero Salomón García, a quien reconozco y conozco desde casi mis inicios, en alguna ocasión me tocó verle en eventos allá en Ensenada, Baja California, predicar, y desde entonces lo identifico. Poco sabía yo que años después uno de sus hijos, el pastor Omar García, se convertiría también en uno de mis mejores amigos, así que es una bendición añadida poder estar por ello aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado grande. Actualmente radico en San Luis Potosí, hermanos, pero todavía no doy mi brazo a torcer, todavía me presento como que vengo de Baja California. Soy de Ensenada, Baja California, ahí el Señor me salvó, me llamó, me confirmó. Ahí los primeros 4 años de matrimonio estuve sirviendo con mi esposa hasta que el Señor nos llevó hace 1 año y medio al centro de la República, al estado de San Luis Potosí, una preciosa ciudad, desde luego que sí, que está conectada con 9 estados de la República, imagínense, con 9 estados. Allá en Baja California estábamos aislados de todo, ¿verdad? De todo. Y acá estamos conectados con todo. Estamos sirviendo al Señor en una iglesia, Comunidad Cristiana El Calvario, de la ciudad de San Luis, de las Asambleas de Dios. Y hasta el momento, y creo que ahí le vamos a parar, mi esposa y yo tenemos 2 hijos. La mayor, Renata, 3 años 9 meses, y el menor, mi más reciente contratación de casi 4 meses, Ezra, se llama Ezra, al que Dios ayuda, y estamos felices sirviendo al Señor. Y bueno, pues hoy me dieron permiso de venir con ustedes, más o menos ahorita debe de estar terminando, no, terminó ya el servicio matutino en San Luis. Bueno, voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, voy a cambiar el mensaje que prediqué en la mañana. Tengo 2 servicios también los domingos y casi siempre predico el mismo mensaje. De hecho, allá en San Luis siempre predico el mismo mensaje a las 10 que el mismo mensaje que a las 6. Como ustedes, no es la misma iglesia, pero sí repiten los servidores. Y bueno, por consideración a los servidores voy a predicar otro mensaje, hermano, ahí para que tengan variedad. Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Cuando lo encuentre, diga: ya lo tengo. Ahora déjeme encontrarlo yo. Ahora ya lo tengo yo. Voy a darle lectura a partir del versículo 11, esta famosa historia. Dice en Reina Valera 1960: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, digan mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué, hermanos? ¿Y este era? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Señor, estamos sentados a tu mesa, listos para recibir el pan que viene del cielo. Señor, no permitas que nada ni nadie nos distraiga y nos robe la bendición que tú has preparado para nosotros hoy. Danos oídos para oír, pero sobre todo pies listos para ir y obedecer, Señor, lo que tú quieres que pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje lleva por nombre: nunca olvides los favores recibidos. A ver, diga: nunca olvides los favores recibidos. ¿Sí? Los favores de parte de Dios. Y antes de entrar en el mensaje, digo, para no meter en problemas a los predicadores locales, la razón por la que es más sencillo cuando uno es visitante predicar 2 mensajes es porque no tienes que estar semana tras semana preparando 2 mensajes diferentes. ¿Sí? Es decir, en mi iglesia yo predico el mismo mensaje en la mañana y en la tarde, solo tengo que trabajar el mismo mensaje. ¿Sí? Imagínense que tuviéramos que hacer el doble trabajo, porque es un trabajo preparar mensajes, hermano, ¿verdad? Para predicar un sermón en la mañana y otro sermón en la tarde, considerando que es mayoritariamente una iglesia diferente. Por eso, ¿sí? No vaya a querer que se le haga costumbre. Antes de ser pastor, pues fui predicador itinerante y, hermano, queremos que prediquen los 2 servicios. Generalmente pensaba en 2 mensajes diferentes, pero ahora ya que estoy de pastor predicando domingo con domingo, no, el mismo mensaje, ¿verdad? Para los de la mañana que los de la tarde, y Dios se mueve a través de su palabra. ¿Lo creen, hermanos? Ahora sí, vamos a entrar al mensaje. Nunca olvides los favores de Dios. Alguien dijo, y dijo muy bien, que si haces un favor, nunca lo recuerdes. Si eres tú el que haces el favor, no lo recuerdes. Pero si eres tú el que recibe el favor, que nunca se te olvide. Amén, hermanos. Les quiero preguntar, ¿alguna vez le hiciste un favor a alguien que se le olvidó? ¿Le prestaste dinero y ya no lo volviste a ver? ¿Le prestaste ropa? ¿Le asististe en un momento de necesidad en su vida? Cualquier clase que haya sido, ¿ha pasado que has hecho algún favor y ya esa persona, la que recibió el favor, ya no supiste, o como que se le olvidó que le hiciste algún favor? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Pero también creo que nosotros hemos estado del otro lado, ¿verdad? También alguna vez fuimos nosotros quienes necesitamos el favor. Alguien nos echó la mano, alguien nos tendió la ayuda, alguien estuvo ahí en momentos muy importantes y por azares de la vida, por las vueltas de la vida, se nos olvidó. Sí, pasan ese tipo de cosas. No necesariamente porque uno sea ingrato, malagradecido. Dicen los hermanos de la madre patria, ¿verdad? Que de bien nacidos es ser agradecido. Me gusta. Creo que una de las virtudes que más debiésemos practicar y poner empeño en desarrollar es la virtud de la gratitud. Yo me he dado cuenta que a Dios le gusta rodearse de gente agradecida. Es más, yo me he dado cuenta que la gratitud atrae la presencia de Dios hacia nuestras vidas. Es importante que nunca se nos olviden los favores que recibimos de parte de Dios. Porque así como hemos hecho favores a personas y personas nos han hecho favores a nosotros, y tanto los unos como los otros nos olvidamos, también he sabido de personas a las que han llegado en momentos puntuales en la iglesia con problemas enormes de salud, familiares, económicos, necesitados de un milagro, ¿verdad? Ya no de un favor, sino de un milagro, una intervención divina. Gente a la que Dios ha levantado de sillas de ruedas, les ha sanado de enfermedades terminales, volvió a unir un matrimonio que estaba roto, encontraron a un hijo que llevaba años perdidos, y bueno, una infinidad de cosas, que estuvieron un tiempo en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia, muy agradecidos por la intervención divina, pero a la larga se olvidaron. A la larga se volvieron a apartar. A la larga terminaron de volver a sus vidas anteriores como las vivían, ¿verdad? Alejados de Dios y sin tomar en cuenta su palabra y sus mandamientos. Es triste, pero esas cosas pasan. ¿Conocen a gente así? Los hay en todos lados. Sí, bueno, más o menos de eso quiero hablar a través de esta historia, de este famoso milagro de sanidad en la vida de los 10 leprosos. Vamos a analizar un poco la situación en la que se encontraban estos 10. Un grupo de leprosos viviendo en comunidad, entre ellos a las afueras de la aldea, lo cual era muy común. Muy común. ¿Por qué?
porque al ser exiliados o al ser expulsados de sus comunidades, por ya no poder vivir en ellos, se vuelven compañeros de desgracia, ¿verdad? Y ahí prefieren entre ellos hacerse compañía. Digo que es común porque no es este el único grupo de leprosos que encontramos en las Escrituras. Por allá en el Antiguo Testamento aparece otro grupo en los tiempos del profeta Eliseo. Lo que es interesante de este grupo es que por lo menos sabemos que es un grupo mixto, culturalmente hablando. Sabemos que por lo menos uno de esos 10 es samaritano. Y por la misma información que nos da la Escritura, bueno, hablando en boca de la mujer samaritana, judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ¿verdad? Hay rencillas culturales, rencillas religiosas, hay prejuicios de un pueblo sobre el otro, sobre quienes se consideran los verdaderos herederos de la fe de Abraham, de la fe de Jacob. No se llevan por diferentes razones culturales, históricas, religiosas. Pero a este grupo de leprosos eso parece no importarles. Y digo yo, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Porque pues están unidos por la desgracia, tienen problemas más grandes de los que preocuparse que el de dónde vienes tú o dónde naciste. Están listos para recibir la muerte, así que juntos viven en comunidad. Ahora, es razonable asumir que ellos tenían algunas noticias sobre un maestro de Galilea con poderes curativos. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente las noticias que han llegado a ellos, que han escuchado, son buenas. Iba a decir que han llegado a sus oídos, pero probablemente a esas alturas ya ni oídos tienen, ¿verdad? Pero han escuchado de un hombre que viene de Galilea, de los gentiles, un tal Jesús de Nazaret, que se sabe que sana a los enfermos. Por allá en Lucas capítulo 5 está la historia de un leproso que se acerca a Jesús y le dice estas palabras: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, tocándole, le dijo: quiero, sé limpio. ¿Se acuerdan de esa historia? Probablemente esa historia es conocida por ellos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vieron a Jesús a lo lejos, cuando reconocieron su figura, lejos de sentirse intimidados o cumplir con lo que la ley les requería, ellos decidieron clamar a Jesús por misericordia. Les han dicho quizá que este rabí toca a los leprosos, que no se siente intimidado por ellos, que no rehuye del toque de la gente que la sociedad y la cultura reconoce como inmunda. Se sabe que se acerca a los marginados, que es atraído por los abandonados y por los débiles. Y ese día, cuando lo ven venir en esta encrucijada del camino en donde ellos vivían, le reconocen probablemente a lo lejos. Y quizás se sienten un poco intimidados para acercarse más y prefieren solamente clamarle de lejos. Pienso que probablemente ellos creyeron que si tomaban la iniciativa, es decir, si damos 9 pasos, el Señor va a dar el siguiente, el resto del camino, y va a hacer algo similar que lo que hizo con aquel hombre al que tocó incluso para sanarle de la lepra. Pero nada de eso ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en la Biblia vemos a un Dios que no se repite, que no repite patrones. Él es un Dios muy creativo. Él es un Dios que puede sanar la misma enfermedad de diferentes maneras, ¿verdad? Que no necesariamente se casa con un sistema, no hace las cosas de la misma forma 2 veces. Lo digo para que no creamos que ya sabemos cómo Dios hace las cosas. Él siempre está innovando y haciendo cosas sorprendentes. Dicen amén, hermano. Pero ¿por qué les digo que quizá ellos tienen noticias buenas de Jesús de Nazaret? La mayoría de ustedes sabrán que una enfermedad como la lepra, que estaba tipificada y que además estaba legislada sobre ella, que el individuo que una vez que los sacerdotes habían determinado que estaba contagiado, era altamente posible que contaminara también a las personas de su entorno, tendría que ser expulsado de la comunidad. ¿Sí? Y allá esperar su suerte, un milagro de Dios. Mire, Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46 resume el destino tan fatal que les esperaría a este tipo de personas. Nos dice que la persona leprosa y llagada debía vestirse de andrajos y andar con la cabeza descubierta y cubrirse la boca, y cada que alguien se acercara a sus entornos, él debía gritar: inmundo,
inmundo. Mientras la llaga permanezca en él, dice, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Y nosotros creíamos que la cuarentena del COVID era muy exagerada, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Qué clase de destino pudiera esperar a este tipo de personas? Pero sabe que leo este pasaje de Levítico precisamente porque creo que refleja a la perfección los alcances de la ley, los alcances de los mandamientos del Antiguo Testamento. La ley no podía sanar a los leprosos, solo los apartaba y los condenaba. Ponía el dedo en la llaga de forma figurada, ¿verdad? Señalaba dónde estaba el problema, pero no tenía la capacidad de traer salud, de traer sanidad a alguien que hubiese sido afectado por esta clase de enfermedad. La ley no podía ayudar a los leprosos, solo los apartaba y los condenaba. La ley les obligaba a vivir pendientes de su condición, de la corrupción de su carne, les mantenía alejados de la gente, de cualquier clase de gente, no solo de sus seres queridos. Si por alguna razón alguien se les acercaba, sí, estaban obligados a decir: hey, soy inmundo, hazte para allá porque te puedo contagiar. Qué triste vida, qué terrible panorama. La única opción que les dejaba era esperar el final con resignación. Gracias a Dios por Jesús nuestro Señor, que vino a hacer posible lo que para la ley era imposible, hermanos. Gracias a Dios, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, por eso, ¿verdad? Porque Jesús no solo señala el problema, Jesús sana el problema. Cuando Jesús pone el dedo en la llaga, no es para lastimar, es para sanar, hermanos. ¿Alguien le da gracias a Dios por nuestro Señor Jesús? Él es el sanador por excelencia. Él no solo nos dice dónde está el problema, Él es la solución a nuestros más profundos problemas. Pero este grupo de 10, cuando vieron a Jesús, no se atrevieron a acercarse demasiado. Quizá pensando que lo podían contaminar. Quizá pensando que le pueden pegar su enfermedad. Es curioso, ¿verdad? Pero hasta la fecha hay gente que teme acercarse a Dios porque creen que son demasiado impuros para hacerlo. No se acercan a Dios no porque no crean en Él. Saben que hay un Dios vivo, que hay un Dios santo. Y saben que ese Dios es tan santo que dice: no, alguien como yo no puede tener comunión con Dios porque yo soy una persona sucia, soy una persona impura. Alguien como Jesús no quisiera tener ningún tipo de relación conmigo, porque si supiera quién soy, de dónde vengo, si conociera mi pasado, ¿verdad? Quizás se sentiría, no sé, intimidado o asqueado de mí. Hay gente que cree que es demasiado impura como para acercarse a Dios. Fíjese qué interesante. Mi hija Renata nació en el año del 2018. Estaba prevista para nacer en los últimos días de diciembre o en los primeros días de enero del 2019. Pero el mero día de Navidad, el 25 de diciembre, fuimos a recoger a mi suegra y a mis cuñadas al aeropuerto de Tijuana. Y cuando veníamos de regreso en la tarde, mi esposa empieza con los dolores, con las contracciones y todo eso. Y yo: espérate, todavía estamos celebrando la Navidad, aguántale un poco más. Total que llegando a Ensenada, anduvimos buscando a la persona que le iba a atender y resulta que la persona andaba de vacaciones, pues no estaba previsto que mi niña naciera en ese día. Nos tuvimos que ir al hospital general. Sí, y como que hasta los enfermos estaban de vacaciones porque había muy poca gente en el hospital, solamente había el personal necesario. Primero la valoraron y dijeron: no, señora, venga después, ahorita todavía aguanta más. Ahí no la llevamos en la noche, toda la noche Ingrid quejándose de contracciones. Al otro día la llevo otra vez en la mañana, ¿verdad? Y ahora sí, la internan jueves 26 de diciembre. Y bueno, ya a las horas me enseñan a mi preciosa hija, ¿verdad? Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer, hermanos, cuando la tuve por primera vez en los brazos. ¿Quién no se acuerda de esos días, verdad? De esos momentos. ¿Quién los olvida, mejor dicho? Marcan la vida. Y bueno, yo estaba feliz, hermano, feliz, sigo estando feliz.
Total que una de las enfermeras me dice, oiga, necesito que traiga algunos artículos de limpieza para mi esposa que el Hospital General no proveía. Lógicamente, me salí, fui a una tienda a conseguirlos que estaba por ahí cerca, y de regreso le digo que había el personal solamente necesario para que operara el hospital. Regreso, la verdad no me acuerdo por dónde salí, y entré como Juan por mi casa, ¿verdad? Viendo en todas las salas, está aquí, está allá, buscando en consultorios, no la encontraba, no sabía por dónde había salido. De repente, no sé cómo, con mi bolsita del mandado, estoy dentro de una sala de operaciones, ¿sí? Y ahí hay alguien en la cama de operaciones. Cuando me ve el doctor y la enfermera, todos con ropa quirúrgica, desde luego, me dicen, señor, sálgase de aquí, por favor, de inmediato. Y yo todo inocente, es que estoy buscando a mi esposa y a mi hija, como si a ellos les importara, ¿verdad? No, que es su esposa ni que es su hija, sálgase, porque va a contaminar esta habitación. Oiga, nunca me había sentido tan inmundo como ese día. Dije dentro de mí, pues si me bañé, ¿cómo que voy a contaminar la habitación? Obviamente, pues hay agentes patógenos que uno agarra, ¿verdad?, que pueden poner en riesgo ese tipo de lugares. Sí, pero la sola idea de pensar que mi persona podía contaminar toda una habitación, no crea que me agradó mucho. Sin embargo, hay personas que íntimamente están convencidos que son lo suficientemente malos como para contaminar a la persona de un Dios santo, y por eso prefieren no acercarse. Prefieren mantener una distancia prudente. Probablemente es el caso de los leprosos. Creen que si se acercan demasiado a Jesús lo van a contagiar. Bueno, si hay alguien aquí que ha sido de alguna manera convencido de esto, yo quiero decirte que tú no puedes ser tan impuro como para ensuciar a Jesús. Sin embargo, Él es lo suficientemente limpio como para limpiarte a ti también. Su pureza, su santidad y su limpieza es suficiente para nosotros. Sin mi suciedad no es una amenaza para la pureza de Jesús. Más bien, la pureza de Jesús es la respuesta y la solución para mi impureza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí? Me encanta que cuando los leprosos se encuentran por fin con Jesús, en lugar de gritar lo que por ley estaban obligados, en lugar de gritar, Jesús, soy una persona inmunda, aléjate de mí, ellos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Pudieron por un momento en su vida quitar la vista de ellos mismos, de su condición en la que se encontraban, y pudieron concentrarse en Él, en quien estaban sus esperanzas de cambio y de transformación. Y viendo a Jesús, tuvieron el valor de clamar por misericordia. ¿Por qué? Quizá pensando, si la mitad de lo que dicen de este hombre es cierto, entonces vale la pena correr el riesgo. A fin de cuentas, muertos ya estamos, ¿verdad? ¿Qué más podemos perder? Pero lo importante de esto es que cuando vieron a Jesús, dejaron de verse a sí mismos, dejaron de estar pendientes de su condición. Por eso la Escritura dice que nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién, hermanos? El autor y el consumador de nuestra fe. Es que siempre que nos acerquemos a Dios a pedirle un favor, a pedirle un milagro, a pedirle una intervención, lo peor que podemos hacer es poner la vista en nosotros, porque podemos caer en la arrogancia de creer que como nos portamos tan bien, Dios está obligado a responder nuestras oraciones, o por el contrario, como nos portamos tan mal, pues entonces Dios no va a hacer nada a nuestro favor. Esto es algo que cuando yo entendí, cambió completamente mi manera de relacionarme con Dios. No nos acercamos a Dios a pedirle algo en base a nuestros méritos. Nos acercamos a Dios a pedirle algo con base a los méritos de Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso nuestra vista tiene que estar puesta en Él, hermanos. Amén. No importa qué tan bien o qué tan mal te hayas portado. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Nos ha abierto el trono, nos ha abierto el camino, nos ha dado un acceso irrestricto a la presencia de Dios, a la cual podemos acercarnos confiadamente para encontrar el oportuno socorro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Porque si vivimos centrados en nuestra condición, nunca podremos mirar a Cristo. Y si no nos detenemos a contemplar a Jesús, difícilmente creeremos que podemos ser transformados y bendecidos. Pero cuando se produce un encuentro verdadero con Jesús,
renace la esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de una nueva vida. Es cuando te enfocas en Jesús que puedes creer que cambios pueden ocurrir en ti. Es cuando dejas de verte a ti y pones tus ojos en Él, en el Dios para el que no hay nada imposible, en el Dios para el que no hay caso que no pueda resolver, que no hay enfermo que no pueda sanar, que no hay vida que no pueda restaurar, que debe renacer en nosotros la esperanza de creer. Si Dios lo pudo hacer con ellos, desde luego que también lo puede hacer en mi vida, desde luego que también se va a glorificar en mí. No nos acercamos a Dios a pedirle algo con base a nuestros méritos, sino con base a los méritos de Jesús. O dicho de otra forma, la santidad no es el camino a Jesús. Jesús es el camino a la santidad. Si hay gente que cree que primero tiene que limpiarse para acercarse a Dios. En el Evangelio las cosas funcionan exactamente a la inversa. Nos acercamos y el proceso de limpieza y transformación empieza. No es primero límpiate para que entonces te puedas acercar a un Dios tan santo. No, es acércate al Dios santo, y a medida que tú estés más cerca, tu vida empezará a ser limpiada y transformada, amado. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cuando te concentras en Jesús y no en tu condición, lo imposible sucede. Diga conmigo, lo imposible sucede. Estos 10 hombres se acercan hasta Jesús y claman: Señor, ten misericordia de nosotros. Y sorprendentemente Jesús no se acerca, no hace lodo, no le pone las manos, simplemente les da una sencilla orden, ¿verdad? Vayan y preséntense, ¿a quién? A los sacerdotes. Ahora yo quiero que tengan esto en mente. Estos leprosos, la última persona que vieron mientras estaban todavía en la comunidad fue un sacerdote. Fue un sacerdote el que les dijo: ustedes no son aptos para vivir aquí. Váyanse, ni siquiera vuelvan a casa para despedirse. Ustedes son un peligro para la comunidad. Váyanse. La última persona que vieron fue un sacerdote el que les expulsó. Estoy seguro que la última persona que quieren volver a ver es a alguien como él. En ese sentido, los sacerdotes del templo hacían las veces de supervisores médicos, ¿verdad? Determinaban ciertas enfermedades y legislaban con base a las leyes levíticas cuáles debieran de ser las normas que aplicarían para ellos. Pero cuando el grupo de leprosos, en lugar de argumentar, en lugar de ponerse a discutir, en lugar de decirse el uno al otro: ves, te dije, ¿para qué nos acercábamos? Mira, nos ha mandado a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para que nos maten? ¿Para que nos apedreen? ¿Para que nos quemen? Pues después de todo no es tan bueno como nos lo platicaron. En lugar de discutir, se les ocurrió la buena idea de obedecer. ¿Cuántos creen que es una buena idea obedecer la palabra de Dios? Amén. Es una buena idea obedecer la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a caminar en la dirección que Jesús les había enviado. Comenzaron a caminar en obediencia a la indicación de Jesús. Y mientras ellos iban, digan, mientras ellos iban, el milagro comenzó a suceder. Tengo otro mensaje de este mismo pasaje que titulo Milagros en proceso. Porque hay milagros que Dios hace de forma instantánea y hay otros milagros que llevan un proceso, ¿verdad? Un proceso de obediencia a las indicaciones divinas. Sí, es muy interesante. Pero mientras ellos van siendo limpiados. Imagínense el caminar de los leprosos hacia Jerusalén. Van entre enojados y desconcertados. Quién sabe qué puede pasar, pero de repente se empiezan a ver el uno al otro. Algo está ocurriendo en su piel, algo que era evidente en las llagas en su cara. Si a lo mejor ya se habían caído porciones de carne por causa de la pudredumbre, empiezan a ver que la piel se está regenerando. El uno al otro empiezan a verse. Oye, vamos a ponerle nombres ficticios. Felipe, ¿ya te viste? Ese pedazo de carne, ese hueco que tenías en la frente se te está llenando con piel nuevecita. Mira mis manos que estaban completamente llagadas, que ya se podían ver los huesos. Mírame, ¿qué está pasando? Empieza a suceder el milagro impresionantemente. Y cuando se ven completamente sanos, 9 de ellos, se les ocurre a lo mejor una idea: vamos a casa, vamos a recuperar nuestros terrenos, vamos a saludar a la familia, quiero abrazar nuevamente a mis hijos, quiero besar nuevamente a mi esposa, vamos a recuperar la vida que habíamos perdido. Olvídate del Nazareno, olvídate de Jesús, olvídate de eso, olvídense de los sacerdotes. Vamos a recuperar la vida que creímos que ya no teníamos derecho a ella. Solamente uno, diga, solamente uno. Me acuerdo del canto infantil, ¿verdad? De los 10 que me quedaban, solamente me quedó uno.
que cuando empezó a ver el milagro suceder en su vida, cuando miró su piel restaurada, cuando miró que había quedado completamente sano, dijo: hey, yo tengo que ir y darle gracias a ese hombre que hizo este milagro posible. Yo tengo que ir a reconocer la grandeza de Dios, porque yo estaba muerto y he recuperado una nueva oportunidad de mi vida, porque mi vida ya no tenía esperanza, porque ya lo había perdido todo, y ahora gracias a ese nazareno vuelvo a la vida, vuelvo a nacer, vuelvo a ser sano. Yo tengo que buscarlo y tengo que postrarme delante de él y tengo que adorarle, porque estoy seguro que ese hombre es más que un simple hombre. Es bueno ser agradecidos, hermano. 9 de ellos, ya que obtuvieron aquello por lo que clamaban, se olvidaron, se fueron a disfrutar de su milagro, olvidándose del que lo había operado. Qué historia tan típica, ¿verdad? Poco antes de que se desatara la pandemia, me invitaron a predicar en Los Cabos. Después de pensarlo 3 segundos dije: sí voy. Luego le dije a mi esposa: oye, ¿quieres acompañarme a Los Cabos? Me invitaron a predicar, y ella, después de pensarlo 2 segundos, me dice: sí, claro que sí, yo te acompaño, quiero orar por ti. No conocía y quería que conociera. Y estaba predicando este mensaje, y había un hombre en la primera fila llorando todo el momento, todo el mensaje. Al final se me acercó y me platicó: ¿sabe qué, pastor? Toda esta palabra era para mí. Yo viví en Tijuana por mucho tiempo, y me tocó vivir en Tijuana en las rachas más violentas de la ciudad. Tenía un negocio y vino gente de la mafia y me secuestró. Me secuestraron, nos pidieron una cantidad muy grande de dinero para perdonarme la vida. Pero recuerdo, dice, que cuando yo estaba en una casa de seguridad, guardado, vendado, todo sucio, ¿verdad?, pensando que me iba a morir, yo le rogué al Señor. Yo oré a Dios y le dije: Dios, si tú me prestas la vida, si tú me permites salir de esto con vida, Señor, te prometo que te voy a servir, te prometo que voy a rendirte mi vida. Las promesas que la gente suele hacer. Milagrosamente este hombre fue liberado. A los pocos días juntó su dinero que tenía, lo que le quedaba, vendió sus propiedades, se fue de Tijuana a vivir a la ciudad de Los Cabos. Y allá se le olvidó la promesa que le había hecho a Dios. Su hija, una hija que él tiene, cristiana, sabía que iba a haber un evento en su iglesia, el evento en el que me invitaron a predicar. Le estuvo insistiendo y orando y trabajando en su papá: acompáñame para que oigas palabra de Dios. Logró convencer a este hombre de que le acompañara. Le acompañó. Esa era la primera vez que él ponía un pie en una iglesia desde que le había prometido a Dios que si lo libraba del problema en que se encontraba, él le iba a servir. Por eso no podía dejar de llorar. Y hasta donde yo sé, porque mantengo contacto con sus pastores, ese hombre permanece fiel hasta el día de hoy. Dios es misericordioso, hermano. Pero nosotros a veces somos malagradecidos, ¿verdad? A nosotros con qué facilidad se nos olvidan las promesas que le hacemos al Señor. Con qué facilidad se nos olvidan los milagros, las bendiciones, los favores con los que Dios nos ha tratado. Dice el Salmo 103 que no debemos olvidar ninguno, diga conmigo, ninguno de sus beneficios. Y alguien preguntará: ¿cuáles beneficios? Bueno, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que renueva tus fuerzas, el que te rejuvenece, el que te corona de bienes, de misericordias, el que te guarda, el que pelea por ti. Y pudiera darme toda la tarde enumerando todos y cada uno de los milagros que Dios hace para nosotros, pero yo sé que usted sabe de lo que le hablo. Yo sé que muchos aquí ni siquiera debieran estar con vida, y Dios les ha librado del lazo del cazador. Dios le ha dado oportunidades de vida. Estuvieron al borde de la muerte por una enfermedad. A lo mejor tuvieron problemas también con gente mala, y Dios les libró. Les dio una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Pero como varios de esos leprosos, se nos olvida. Y es bueno ser agradecidos. A Dios le gusta la gente agradecida. Es bueno que el pueblo del Señor nunca olvide los milagros, los beneficios recibidos. Que si estamos aquí es porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Más bien, como Padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. ¿Cuántos saben de lo que yo les estoy hablando, hermanos? Es por pura gracia, por
pura misericordia, es por puro amor de Dios que seguimos en pie, que seguimos vivos, que tenemos a nuestra familia con nosotros, que hay trabajo, que hay comida en la mesa. No ha sido nuestro buen comportamiento, es puro amor y pura gracia que viene de lo alto. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Que no se nos olvide, cada mañana que me levanto, siempre soy el primero que me despierto en casa. Yo soy un hombre de la mañana, mi esposa y mi hija son de la noche, hermanos. Tenemos ese desbalance. Entonces yo me despierto muy temprano, todos siguen dormidos. Pero antes de levantarme volteo a verla. Ahorita está durmiendo el ratón, le digo en medio, a Ezra, también dormido. Y luego me asomo ahí al cuarto de mi hija y verlas dormidas y en paz. Yo me casé más o menos grande, hermanos, a la edad de 36 años, digo, para los estándares de alguno, ¿verdad? En algún momento pensé que no, que ya se me había pasado el último tren, hermanos. En algún momento pensé, pues andaba a veces de gira predicando y regresaba al lugar donde vivía y ni perro que me ladrara de bienvenida. Y ahora volteo, veo a mi esposa, veo a mis hijos, tengo un lugar, un hogar a donde regresar. Digo, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios si Él ha sido tan bueno conmigo como lo ha sido con usted, verdad? Bueno, la tarea que nos vamos a llevar es que nunca se nos olviden los beneficios recibidos. Hay que ser agradecidos con Dios, porque muchos se acercan a Jesús atraídos por su poder para hacer milagros, pero pocos se acercan a Él por su persona. Hay muchos que se han acercado a Dios solamente porque necesitaban una intervención, pero hay pocos que en el acto se han enamorado de Él. Las iglesias están llenas de gente que quieren algo de Jesús, pero que no lo quieren a Él, que no están interesados en Él. Y escúchenme, si solo nos acercamos a Jesús en busca de algún milagro, pero no nos enamoramos de su esencia, vamos a terminar dándole la espalda, no importa que hayamos conseguido lo que andábamos buscando. ¿Por qué le digo esto? Porque los milagros producen transformación externa, pero la cercanía con Jesús produce transformación interna. Y tristemente muchos quieren ser beneficiados, pero pocos quieren ser transformados. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Queremos la gracia, queremos el favor, queremos los beneficios de estar en una relación de pacto. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando nos conformamos con esas cosas, nos estamos perdiendo de la perla de gran precio, del tesoro escondido, que es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Al final del día, escucha, si lograste arrancarle a Jesús un milagro, pero no lograste acercarte más a Él, habrás salido perdiendo, aunque hayas conseguido lo que viniste a buscar. Aunque te vayas sano, aunque te vayas sana, aunque tu matrimonio se haya restaurado, pero no te llevaste a Jesús, no te acercó más a Jesús, esta situación habrás salido perdiendo. Porque esto es algo que hemos visto vez tras vez. No todos los milagros externos producen transformación interna. Hay gente que Dios sana poderosamente, milagros portentosos, prodigios por los que seguimos orando, en los que seguimos creyendo, que los seguimos viendo y los seguiremos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sin embargo, hay mucha gente que ha recibido milagros, que su condición fue transformada, su condición externa, no podían caminar, no podían respirar, no podían ver, qué sé yo. El Señor intervino y el Señor se glorificó, y sin embargo internamente no han sido transformados. Hay algo mejor que sus milagros, aunque no lo podamos creer. ¿Sabe qué es? Permanecer cerca de Él. Permanecer cerca de Él. Y algo que nos va a garantizar un camino abierto a su presencia se llama gratitud. Digan gratitud. Nunca olviden los favores recibidos. La mayor bendición e invitación del Evangelio no es a recibir algo de Jesús, sino a permanecer cerca de Jesús. ¿Lo sabía? Esos son beneficios aleatorios o aledaños. El poder recibir las bendiciones, la cobertura, la sanidad, son beneficios que obtenemos. Pero la invitación del Evangelio no es a recibir algo de Jesús. La invitación del Evangelio es a permanecer cerca de Él. Esa es la mayor de todas las bendiciones. Valórala. Vive en ella todos los días. Porque encuentros con Jesús nos marcan. Pero permanecer cercanos a Él nos transforma. Cambia nuestra percepción de Dios, del mundo, de nuestra vida.
De este grupo de 10 leprosos, solo uno, solo el samaritano escogió la mejor parte. ¿Cuál parte vas a escoger tú? ¿Te conformas con lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿O tú quieres lo mejor, quieres lo mayor, quieres la perla de gran precio? Pregunto, ¿qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Lo que Él puede hacer o lo que Él es? Y no es que tengas que escoger lo uno o lo otro, pero no permitas que lo que Él puede hacer opaque lo que Él es, su esencia, su persona. Cuando Jesús vio a aquel hombre, mejor dicho, que regresó para agradecer a Dios por el milagro recibido, hace una pregunta retórica, quizá no está esperando una respuesta. Oiga, ¿no eran 10 los que sané? Le pregunta a los discípulos, ¿contaron ustedes, verdad? ¿Cuántos eran los que vinieron a pedirme misericordia? ¿Eran 10, maestro? Sí, 10, yo los vi, 10. Y nadie hubo que volviera a darle gracias a Dios y alabar a Dios, sino este extranjero. Dice qué interesante esa acotación que hace, porque para nada es casualidad, ¿verdad? Porque esta es una verdad que se repite vez tras vez en la Biblia y a veces también en la vida, que las personas menos probables terminan siendo las personas más agradecidas. Tuve una experiencia hace tiempo, me invitaron a dar clases en un instituto interdenominacional ahí en la ciudad de Ensenada. Pero antes de que empezara el curso tenía un compromiso de predicación en La Paz, en Baja California Sur. Entonces cuando estaba en el aeropuerto en La Paz, me entra una llamada de en Tijuana, me entra una llamada de un número de La Paz que yo no conocía. Y escucho una voz así, lo más porteña que usted se puede imaginar. Algunos recuerdan al ratón Crispín, hermanos. A ver, ¿quién recuerda al ratón Crispín? ¿Nadie? Soy aquí el único. Nunca lo vieron de plano. Imagínese con esa voz, ¿verdad? Y me dice, pues digo, porque no voy a poder imitarla. Pastor Willy, supe que va a La Paz y quería pedirle un favor. Todavía ni se presentaba, todavía yo no sabía quién era y ya me estaba pidiendo favores. Yo la verdad, la primera reacción que dije, le voy a colgar a este ingrato, ¿verdad? Atrevido, sí. Pero por alguna razón le seguí escuchando. Ya me dice, mire, déjeme presento, soy Jesús Romero, voy a estudiar en esta escuela. Mi pastor es el pastor tal, un amigo mío, y me dijo que usted va para La Paz y se me olvidaron traerme unos papeles. ¿Me haría el favor de traerme los papeles cuando venga de regreso? Dije, qué pediche, ¿verdad? Digo, a mí me da vergüenza pedirle favores a la gente que conozco, ya ni se diga a los que no conozco. Este era un sinvergüenza. Total, me convenció. Allá me buscó su mamá, me llevó su bonche de papeles y un lonchecito para su hijo. Y ya lo conocí cuando le di clases, me tocó darle clases. Después de darle clases, algunos meses, me dijo, oye, yo sé que ustedes están atendiendo una misión, estaba atendiendo una misión en ese tiempo y me gustaría colaborar contigo. ¿Y qué sabes hacer? Pues no sé hacer nada, pero lo que me pongas a hacer lo voy a hacer. Me dice, ándale pues. Nomás le faltó decir, y también no sé hacer nada y tengo un ayudante, lo único que le faltó, ¿verdad? Dije, bueno, vente, algo vas a de perdida, una escoba le voy a dar. Se vino, estuvo colaborando conmigo varios meses. Un muchacho de mucha iniciativa, me cayó bien, ¿sí? Muy atrevido, como lo pueden ver, muy atrevido, me cayó bien, empezó a colaborar conmigo. Pronto me lo llevé de escudero a varias predicaciones ahí en el estado de Baja California, lo llevaba manejando. A veces si llegábamos muy tarde se quedaba en mi casa, ¿verdad? Porque luego no tenía dónde quedarse. Tuve un trato bueno con él, ¿sí? Ahora, en ese tiempo que lo conocí, él conoció a una misionera americana ahí en Ensenada, la enamoró, el atrevido, y se casó con ella, hermano. No, hombre, si no se le cierran las puertas, se casó, feo y guapa la mujer, y más feo que nada, ¿verdad? Pero el verbo, yo no sé cuál verbo, porque ni le entendían, ni hablaba español ella, ni él hablaba inglés, pero los milagros que hace el Señor. Hablaban en lenguaje sordomudo los dos, por eso se entendieron. Si ella era misionera al pueblo sordomudo y en la infancia había aprendido el lenguaje de señas, y así se entendieron. Los casé, ¿cómo la ven, hermano? Los casé y se fueron al otro lado. Ahorita están en Estados Unidos haciendo un tiempo como misioneros de promoción, que le llaman, dentro de cierto movimiento para recaudar fondos, porque van a volver a México a trabajar. Pero le está yendo muy bien, y le está yendo muy bien en dólares, ¿sí? Y lo mejor es que es muy agradecido.
Cada mes se acuerda de mí, se acuerda de mí cuando se acordó de mí cuando nos cambiamos, se acordó de mí cuando nació mi hijo, se acordó de mí. Y estoy diciendo que, oye, que ¿cuánto necesitas? Más, una cantidad de dólares. Ahora que me cambié de casa, oye, supe que te cambiaste de casa, quiero comprarte muebles. Échale, venga, bienvenidos, ¿verdad? Sí, es una persona agradecida, muy agradecida. Si usted me pregunta, yo pudiera decirles que he hecho más por otras personas que lo que yo llegué a hacer por él. Y no es que lleve uno cuenta de lo que ha hecho, pero así sucede, ¿verdad? He tenido más detalles quizá con otras personas que durante mi ministerio me ha tocado servir. Hay gente por la que he sacrificado más de lo que hice con él y ya nunca los volví a ver. No esperaba volverlos a ver. Yo sé de dónde viene la recompensa, ¿verdad? Pero cómo me gustan las personas agradecidas, hermano. Cómo me caen bien las personas que no olvidan los favores recibidos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es una meta de vida que no olvidemos los favores de los que el cielo nos hace depositarios? Porque todos los días estrenamos misericordia. Todos los días la protección de Dios está sobre nosotros. Todos los días el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y les guarda. Cuánta gracia y cuántos favores no nos ha dado el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya estoy terminando. A menudo las personas más agradecidas son las personas de quien menos te lo esperas. Esto es algo que se repite vez tras vez en los evangelios. Este extranjero, cuando obtuvo su milagro, no se conformó con él. Se sintió impulsado a presentarse personalmente delante de aquel que, sin importarle su origen, lo sanó. Que sin importarle su condición, se acercó a él. Cuando nos acerquemos a Jesús, sin ocultarle nuestras impurezas, sin querer disfrazar nuestra condición, sin querer pretender ser quienes no somos, cuando somos honestos, transparentes, vulnerables con Jesús, es decir, cuando confesamos lo que Él ya sabe que somos, en lugar de recibir rechazo, recibimos favor, gracia, perdón, misericordia. La verdad es que no podemos más que volvernos personas agradecidas, que no pierden la oportunidad de presentarse ante Jesús para adorarle. Porque la verdad es que si la gente nos conociera como Jesús nos conoce, a lo mejor no nos quisieran como nos quieren. A lo mejor no se sintieran tan seguros estando cerca de nosotros. Porque sabes, todos nosotros fuimos o somos leprosos. Todos sufrimos por la impureza de nuestra carne. Todos estábamos ante la expectativa de muerte solamente, porque en la Biblia la lepra es figura del pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es ¿qué? Pero un día, un bendito día, alguien nos habló de un Dios a quien no le dan asco los leprosos, que no se intimida por la gente impura, que no voltea el rostro ante la inmundicia de la humanidad, sino que la abraza y la limpia y la purifica. Alguien que no se ve amenazado por nuestra suciedad, que no te dice aléjate porque me puedes ensuciar, sino que te dice acércate para poder limpiarte. Ese alguien es Jesús. Alguien que dice al que a mí viene yo no le echo fuera. Alguien le da gracias a Dios por Jesús, hermano, porque no importa qué tan sucio tú te crees que seas, el poder de Jesús para limpiarte es más grande que esa suciedad. Cuando Jesús vio a este hombre, le dice: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Has demostrado tu fe por medio de tu gratitud. ¿Alguien aquí está agradecido con el Señor, hermanos? Levanten su mano si usted está agradecido. ¿Has recibido favores inmerecidos de parte de Él? Que dices, no fue mi buen comportamiento, no fueron mis méritos, no es que sea brillante o bien portado, no es, me he portado mal y aún así Dios me ha guardado, me ha rodeado de favores, de misericordias inmerecidos. Señor, enséñanos a ser agradecidos. Si ustedes han recibido favores de Dios y no quieren olvidarle, pónganse de pie rápidamente. Vamos a hacer un ejercicio de gratitud primeramente.
levante sus manos y tome un momento. Si no lo hizo antes de venirse al templo, hágalo en este momento y dígale: Señor, gracias, gracias por la vida que me prestas. Gracias por la oportunidad de vivir, de levantarme hoy. Gracias porque has guardado a mi vida, has guardado a mi familia. Dele gracias por su esposa, por su esposo, por sus hijos, sea que estén o no que no estén, por su familia. Dele gracias porque anoche tuvo un techo sobre su cabeza, tuvo una cama en la cual recostarse. A lo mejor no es la que quisieras, ¿verdad? Tienes un carro, un auto que te transportó hasta acá. Quizás le suenan algunas cosas, pero lo tienes. Sea agradecido, sea agradecida. Dile: Señor, gracias, gracias, porque no te has olvidado de mí. No estoy a lo mejor en donde quisiera estar, pero gracias porque ya no estoy en donde estaba, y ha sido porque tu mano, Señor, ha estado sobre mi vida. No quiero olvidar, Señor, tus milagros. No quiero olvidar tus favores. No quiero olvidar tus intervenciones. Señor, gracias porque cuando estaba al borde de la muerte, cuando estaba en una cama, en un desahucio ya, Señor, tú metiste tu mano de poder. Gracias porque cuando sentía que ya no lo contaba, Señor, viví un día más para contar tus maravillas. Dígale, iglesia, gracias. Hay gente agradecida aquí en Monte de los Olivos. Yo sé que sí. Adoren a Dios, adoren a Jesús, adórenle con todo su ser. Que no se le olvide tanta gracia, tantos favores, tanta paciencia, tanta misericordia. Gracias, Señor, por mis hijos, porque los has guardado del mal. Gracias, Señor, por mi matrimonio, porque a pesar de mis errores, aquí estamos en pie. Gracias a ti. Dígale: gracias, Señor. No puedo olvidarme, Señor, de los milagros recibidos. No puedo. Me presento tal y como soy. Bendito eres, Señor. Mi pasado Bendito. Nunca olvides los favores recibidos. tu espíritu me eleva. A Dios le gusta la gente agradecida. A Dios le gusta relacionarse con gente agradecida, que sabe de dónde viene toda buena dádiva y todo don perfecto del Padre de las luces. Vamos.